Sean bienvenidos a Momentos Club Bench. Este podcast nace para divulgar y visibilizar experiencias exitosas del sector salud que sirvan de inspiración a otras organizaciones y permitan generar grandes transformaciones. Por eso invitamos a las instituciones participantes de Club Bench y a las experiencias galardonadas en el Top Bench para que conozcamos cómo se desarrollan las buenas prácticas, los factores intervinientes y las razones que determinaron su desarrollo, propiciando así la creación de nuevos aprendizajes y permitiendo la posibilidad de réplica. Estamos convencidos que la calidad en la atención de salud es posible. Queremos que juntos realicemos este recorrido. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos Club Bench, el podcast de las experiencias exitosas en salud. Un podcast que se ha creado como la necesidad de divulgar aquellas experiencias exitosas de las diferentes instituciones de salud. Un podcast que quiere visibilizar, pero además también inspirar a otras instituciones a fortalecer y a comunicar, a contar aquellas prácticas que han convertido en fortaleza dentro de sus instituciones. El día de hoy tenemos una institución invitada, la Clínica Cardiovid, una institución de salud ubicada en Medellín con más de 55 años de experiencia, con 136 camas, una institución de alta complejidad que ha sido pionera en la terapia ECMO, y precisamente esa es la experiencia que hoy quieren contar, cómo ha sido esa práctica de la terapia ECMO en tiempos de COVID. Hoy nos acompaña el doctor Juan David Uribe. Él es médico intensivista, jefe de la UCI de adultos, y la enfermera Mónica Hernández, líder de la experiencia y ecmóloga. Hoy vamos entonces a compartir con ustedes esta experiencia y vamos a iniciar contándole a nuestra audiencia en términos muy sencillos qué es una terapia ECMO. Yo creo pues vamos a intentar que esto explicarlo sencillo, pero ECMO no es otra cosa que las siglas de algo que nosotros llamamos oxigenación con membrana extracorpórea, ¿cierto? Para decirlo, digamos, de una forma relativamente explícita, eso es poner un par de mangueras que entran en unas venas muy grandes del cuerpo. Sacamos la sangre, y para poder sacar la sangre eso lo tiene que impulsar un motor, así como el motor de un carro, y eso hace que la sangre fluya como de un lado a otro, ¿cierto? Cuando hablamos específicamente de soportar el pulmón, pues le tenemos que poner una cosa que llama un oxigenador, ¿cierto? Que eso hace las veces de un pulmón, eso es como tener un pulmón artificial. Entonces sacamos la sangre por una vena, el motor primero la succiona, después la empuja, pasa a través de ese oxigenador o membrana y volvemos a meter la sangre con oxígeno a través del cuerpo, ¿cierto? Eso básicamente es, de alguna manera es como tener un pulmón artificial, ¿cierto? Para decirlo que se entienda un poquito mejor, y esa membrana se encarga básicamente de permitir que el oxígeno entre a la sangre para que la sangre tenga una cantidad aceptable de oxígeno y botar lo que normalmente botamos por los pulmones, que se llama el dióxido de carbono. Esa membrana también nos permite que el dióxido de carbono salga de la sangre y digamos liberamos la sangre del exceso de dióxido de carbono. Es importante entender que ese mismo ECMO, cambiando digamos algunas de las estructuras por las cuales las ponemos en el cuerpo, también le puede dar soporte al corazón. Entonces lo podríamos utilizar para darle soporte al pulmón, para darle soporte al corazón, o para soportar al mismo tiempo el corazón y el pulmón, ¿cierto? No es verdaderamente un órgano artificial, sino que es un dispositivo que nos permite soportar de manera parcial o suplir de manera parcial y temporal las funciones del corazón, del pulmón o de ambos. Esta terapia entonces digamos que es para pacientes que tienen patologías ya muy graves de corazón o de pulmón, para trasplantes, tengo entendido, antes y después de un trasplante, y la tercera, digamos, condición, que es la que nos convoca hoy, es para pacientes críticos de COVID-19, que es la experiencia que vamos a contar. La clínica inició con este soporte de membrana de oxigenación por membrana extracorpórea en el 2012 con pacientes pediátricos y en el 2014 con pacientes adultos.
digamos que al momento de la pandemia ya tenían unos años de experiencia y de ir fortaleciendo esta práctica, pero entonces, ¿cómo fue o cómo identifican ustedes la necesidad de tener unas estrategias diferentes para poder suplir la demanda o la necesidad de estos pacientes que requerían la terapia ECMO por complicaciones de COVID? Bueno, enseguida yo le doy la palabra a Mónica, que está aquí conmigo. Mónica es enfermera y es perfusionista y, digamos, por azares del destino terminamos ambos coordinando el programa de ECMO desde hace ya algunos años. Yo le voy a precisar un poquito en las fechas. Nosotros omitimos un poquito el inicio en el 2012 con pediatría, ¿cierto? Porque digamos que de manera oficial el programa de ECMO comienza el 20 de julio del año 2013, ¿cierto? Ese día comenzamos con una paciente que la tuvimos que montar en ECMO para trasplante de pulmón, ¿cierto? Digamos que ese día inicia oficialmente, aunque previamente tuvimos la experiencia en pediatría y muchos años antes tuvimos 2 o 3 pacientes que soportamos en ECMO, pero todavía, digamos, no estábamos constituidos como grupo. ECMO se utiliza para muchas cosas, ¿cierto? Para muchas cosas. A veces lo utilizamos para llevar los pacientes a trasplante, a veces para soportarlos después del trasplante, a veces para soportar los órganos en vías de recuperación. ECMO comienza en el mundo hace muchos años, pero digamos que hay una fecha y es el año de 1974, donde en el mundo se empieza a utilizar y comienzan primero a utilizarlo en pediatría, ¿cierto? Y durante muchos años fueron los niños los que estuvieron, digamos, beneficiados con la terapia de forma más o menos masiva. Por allá en el año 2009, ustedes recuerdan que tuvimos otra pandemia que a Colombia la tocó muy poco, que fue la pandemia de la influenza H1N1, ¿cierto? Eso hizo que en el mundo entendiéramos que ECMO era una opción para soportar pacientes con enfermedades respiratorias agudas, como puede ser en ese caso una influenza, soportarlo a la espera de que el pulmón se recuperara, ¿cierto? Digamos que eso fue lo que nos permitió a nosotros en COVID-19 decir que era una opción, porque aunque el COVID afecta prácticamente cualquier órgano, el más grave o el que llevaba a una probabilidad de muerte de manera temprana y que afectó a muchas personas era el pulmón. Nosotros no sabíamos si servía y el mundo tampoco sabía si servía, ¿cierto? Y hoy seguimos sin saberlo, pero lo cierto del caso es que el ECMO no alivia ningún órgano, no alivia ningún órgano. El ECMO nos permite a nosotros suplir de manera temporal la función de un órgano a la espera de que ese órgano se recupere, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos una condición grave, que era el pulmón y era COVID-19, nadie sabía si se iban a recuperar. Nosotros asumíamos por experiencia previa de otros virus que el pulmón se enferma, se pone grave, uno se puede morir en ese momento, se pone grave y lo que uno espera es que se recupere, ¿cierto? Entonces por eso, digamos, el mundo y en ese ámbito nosotros comenzamos un poquito más tarde, porque la pandemia llega a Colombia unos meses después que lo que llegó a China y a Europa y a Estados Unidos. Entonces ellos también lo habían hecho y nosotros comenzamos, ¿cierto? Eso, digamos, fue lo que nos motivó a decir, bueno, intentémoslo, ¿cierto? Con cuestionamientos y con discusiones, ¿cierto? Con todo lo que ocurre cuando uno está metido en ese mare magnum que nos pasó a todos, digamos, en nuestra vida o en esos accidentes vitales que le llevan a uno a cambiar lo que hace y la forma de pensar. No sé si Mónica quiera decir algo más. Realmente tuvimos que adoptar varias estrategias para hacer frente a esta pandemia, pero comenzamos a construirlas, digamos que año y medio atrás, sin saber. Nosotros nos estábamos preparando con el ECMO móvil, porque si bien la clínica inicia en el 2015, abre las puertas para brindar esta terapia a pacientes que no teníamos hospitalizados, sino que estaban en otras instituciones del área metropolitana. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que reforzar la plataforma operativa, entonces empezamos a
implementar insumos, a ampliar los dispositivos para brindar la terapia, a capacitar al personal, a hacer simulacros de cómo conectaríamos a un ECMO fuera de nuestra institución, y eso nos permitió que el 20 de mayo del 2020, que fue el primer paciente que nosotros conectamos acá en un hospital de Medellín, del área metropolitana, pues ya tuviéramos como toda esa plataforma operativa ajustada en insumos, en personal y sobre todo en en el fortalecimiento del trabajo como equipo. Ya teníamos las funciones muy definidas, cada una de las personas que iba a ser parte de esa terapia de ECMO móvil para responder a estos pacientes, pues que la mayoría fueron casi que el 85% de los pacientes que conectamos con diagnóstico de COVID fueron pacientes extrainstitucionales. Exigieron que nuestro equipo humano y de insumos pues se movilizara a las diferentes instituciones, no solamente de Medellín, sino también de otras ciudades. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer 6 ECMOs aéreos. También fue una exigencia para nosotros como grupo porque siempre había sido terrestre y ya estuvimos en instituciones o en ciudades como Sincelejo, como Bucaramanga, Montería, trasladando pacientes para poderles brindar el soporte acá en nuestras instalaciones. Sí, tuvimos en eso, la verdad es que la pandemia nos quitó mucho, pero nos enseñó mucho, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de ir también a Riohacha y a Villavicencio, es cierto que habíamos comenzado antes con el transporte, llamémoslo extrainstitucional, de pacientes en ECMO, ¿cierto? Y eso nos permitió ofrecer algo que años antes, digamos, si hubiéramos tenido que comenzar en ese momento, creo que posiblemente hubiéramos fracasado, porque además nos sobrepasó el volumen de cosas, ¿cierto? Bueno, acá hay digamos, un aprendizaje, y es que todo lo que se ha construido institucionalmente con estas prácticas o con estas unidades de servicio que vienen un poco adelantadas en tecnología, en recurso humano, que todo eso finalmente llega a un momento donde se ve que sí realmente son más necesarias de lo que podríamos pensar, porque el nivel de uso se aumentó muy rápidamente. Y aquí quiero preguntarles algo, y es, ustedes cuentan que ya tenían como más o menos un modelo montado de ECMO para atender pacientes que no fueran de la institución. Pero con el COVID hay un aumento exponencial de esos pacientes. ¿Qué ajustes tuvieron que hacer ustedes como institución para poder atender la demanda, no solamente institucional, sino de la ciudad y de otras ciudades del país? Porque ustedes son pioneros en esta terapia a nivel nacional. Nosotros estábamos contra el tiempo y sabíamos que nos teníamos que mover rápido porque los casos cada día aumentaban y nosotros no teníamos pues como la respuesta. Pues pasamos de conectar 3 o 4 pacientes a conectar 10. Entonces eso implicó varias cosas. Una, el entrenamiento del personal. Entonces nos tocó hacer un ajuste ahí y digamos que en términos de tiempo reducirlo mucho para tener un personal en un tiempo récord con los conocimientos mínimos para poder estar frente a esos pacientes y brindarles el cuidado. Luego los dispositivos, nosotros teníamos 2 o 3 máquinas, incluso unas salían del servicio de cirugía a tener 10 máquinas que nos permitieran hacer las conexiones de esos pacientes. Otra cosa con la que nos enfrentamos fueron los insumos. Entonces tuvimos que aumentar el stock porque teníamos 1 o 2 circuitos para los pacientes. Nos tocó aumentar eso tanto en la población pediátrica como en la adulta, pero digamos que el impacto mayor lo sufrió la población adulta. Y la otra cosa es que tuvimos un desabastecimiento de las membranas. Ahorita el doctor Uribe lo decía, el oxigenador de membrana del pulmón artificial es un insumo que no contábamos con él y menos estos países, porque en Europa y en Estados Unidos ya se estaban dando las conexiones a la terapia de ECMO de estos pacientes de COVID, y nosotros casi que empezamos a trabajar
con insumos que son propios de la cirugía cardíaca, tienen un menor rendimiento en el tiempo. Entonces, en un año, como fue el 2020 y mitad del 2021, tuvimos que hacer casi 300 procedimientos de cambios de esos oxigenadores porque sufríamos un desabastecimiento a nivel mundial. Entonces todas esas cosas impactaron bastante en la terapia. Yo quiero agregar que nosotros no hicimos ajustes, sino que hicimos desajustes. Vea, eso... Pero desajustes muy pertinentes. Yo no sé si pertinentes, uno es medio loco y entonces termina uno ganando mucho a nivel profesional, también termina perdiendo, a nivel personal también gana y también pierde. Es muy difícil. Miren, pasan cosas tan llamativas. Los oxigenadores de ECMO tienen un componente básico, ¿cierto? Y perdón por decir un nombre tan enredado, ¿cierto? Los oxigenadores para ECMO están hechos de una sustancia que se llama polimetilpenteno. El polimetilpenteno se produce en una sola fábrica a nivel mundial, que está en Alemania. Unos meses antes de la pandemia, esa empresa, que se llama Membrana, como el INVIMA de Alemania, la cierra. Y cuando comienza pandemia, había escasez del insumo, de la materia prima para producir los oxigenadores, ¿cierto? Entonces, primero se agataron todas las reservas mundiales de oxigenadores. Y entonces, claro, lo que se iba produciendo pues no llegó acá, ¿cierto? Eso se quedó en Europa y en Estados Unidos, ¿cierto? Algo más en Latinoamérica, digamos que Chile fue uno de los ejemplos de ECMO en Latinoamérica, no lo fuimos nosotros, ¿cierto? Los chilenos nos han enseñado mucho y la verdad que cuando usted menciona a los pioneros, creo que los pioneros en Colombia es la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, a quienes tenemos que agradecerles mucho porque nos han enseñado mucho, y a la Clínica Las Condes en Chile, en cabeza en su momento de Rodrigo Díaz, que también nos ha enseñado mucho. Pero entonces nosotros tuvimos que empezar a decir qué hacemos. Al comienzo les decía que teníamos que utilizar mangueras para sacar la sangre. Las mangueras también se desabastecieron, tampoco teníamos mangueras. Tuvimos que utilizar unas mangueras que nunca habíamos utilizado. Los circuitos, que son como todos los tubos que nos permiten que la sangre circule, tampoco teníamos. En fin, eso fue una hecatombe. Y esos ajustes no fueron solamente de nosotros, ¿cierto? Nosotros tuvimos la fortuna de tener en algún momento camas, después no tuvimos camas, eso posiblemente lo mencionamos ahora más adelante. Pero el ajuste y el desajuste fue tanto de nosotros como hacia afuera, ¿cierto? Conseguir una ambulancia era un exabrupto. Teníamos tiempos de espera de ambulancia de 12 horas, ¿cierto? Porque las ambulancias no había ambulancias en esta ciudad, no había, todas las ambulancias estaban ocupadas transportando pacientes igual o menos graves. No había camas en ninguna parte. Hacer un transporte aéreo era un drama porque además teníamos que tener un montón de regulaciones. Para las EPS fue muy duro, no importa que hablar de costos. Ahora se cuestiona mucho el sistema de salud, pero las EPS tuvieron de la noche a la mañana tener que pasar de autorizar un paciente para ECMO con el costo que tenía a tener que autorizar 30, 40 o 50 a nivel nacional, si no eran más, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, hicimos ajustes. La verdad es que lo que tuvimos era un conocimiento previo, que con ese poquito de conocimiento que teníamos, logramos hacer algunas cosas, nos logramos articular o desarticular, que ahorita creo que hay una pregunta de articulación, ¿cierto? A nivel local y a nivel nacional, y eso nos permitió en muy corto tiempo pasar de un conocimiento que lo estaba en 2 a un conocimiento que termina en 15, ¿cierto? Lo que en el fondo nos permitió la pandemia fue aprender lo que nos hubiera tardado 20 años en aprenderlo en un año. Y lo aprendieron también que lograron o que se
se motivaron a presentarse al Top Bench del 2021 con esta experiencia exitosa que requiere además una documentación y que requiere además una evaluación externa, y fueron galardonados en su momento, porque pues ese aprendizaje queda documentado y queda como una base además para seguirlo implementando. El doctor hablaba de la articulación porque entendemos que nuestro sistema de salud no trabajamos solos, sino que estamos articulados con una red de prestadores, con una red de aseguradores, que también hay una normatividad, y que todo esto, digamos, se vio sumado pues a esta contingencia. ¿Cómo hacen ustedes para articularse con otras entes, tanto gubernamentales como aseguradoras, para que pudieran, digamos, seguir prestando este servicio con los incrementos poblacionales que tuvo, pues con la demanda que tuvo, y seguir aprendiendo sobre la marcha? ¿Cómo era esta experiencia? Mire, hubo muchas cosas que tuvimos que hacer. Lo primero que ocurrió es algo que, digamos, surge por azares del destino, ¿cierto? Nos juntamos 3 instituciones de Colombia en su momento, que fueron Fundación Cardiovascular de Colombia, Clínica Chayo y nosotros, y montamos un consorcio, ¿cierto? Dijimos, vamos a hacer el consorcio ECMO Colombia, y ahí empezamos a meter todos los que pudiéramos estar, ¿cierto? Posiblemente hay más instituciones en ese consorcio al comienzo. Yo recuerdo, digamos, esas 3, porque además soy muy cercano a Leonardo y a Camilo, que son quienes coordinan el programa de ECMO en la Fundación Cardiovascular de Colombia, y a Claudia Ensayo, pero seguramente hubo más personas, ¿cierto? Con seguridad, y si se me olvida mencionar alguno de antemano pido disculpas, ¿cierto? Que no es algo voluntario. Entonces empezamos nosotros primero a juntarnos, a encontrar cómo les estaba yendo a los de allá, cómo nos estaba yendo a nosotros, qué problemas tenían ellos, qué problemas teníamos nosotros. Hicimos un consenso para COVID, digamos, para tratar de ajustar en pandemia en quienes íbamos a obtener el mayor beneficio del soporte, ¿cierto? Y intentando poder tener el mayor número de pacientes posibles. Claro, la pandemia nos desbordó en todo aspecto. Intentamos articularnos con el gobierno nacional, fue difícil, la verdad es que no lo logramos, ¿cierto? Y no es culpa tampoco de ellos estaban igual de enredados o quizás más que nosotros. Nosotros nos encargamos aquí de tener, qué sé yo, 137 camas en función del COVID, ellos tenían la función de tener 50 millones de personas en función del COVID, ¿cierto? Eso era imposible, porque intentamos que la asignación de pacientes a nivel nacional se hiciera de manera central. Eso no lo logramos, eso lo logró hacer muy bien Japón y Chile. Puede que algunos otros países del mundo lo hubieran logrado, Japón y Chile lo lograron hacer, yo no tengo en mi cabeza que otros lo hubieran hecho. Y intentamos también articularnos con el CRUE de la Dirección Local de Salud y con el CRUE departamental. Con ellos nos reunimos mucho y hacíamos una cosa, nos funcionaba 2 días, después se caía porque ellos también estaban desbordados, ¿cierto? Entonces ahí digamos que la articulación es más, digamos, un montón de personas cargándose cosas a los hombros para sacar adelante, ¿cierto? Porque no había forma de tener reuniones, no había forma de decir vamos a hacer esto, guardemos estas ambulancias, guardemos estas camas, eso no se vio, ¿cierto? Porque todo nos desbordó, ¿cierto? Eso fue en realidad lo que hicimos, y nosotros decidimos presentarnos, no, Mónica nos clavó presentando, ¿no es cierto? A mí no me gusta hacer cosas, prefiero estar, digamos, en mi casa ya calladito sin que me vean mucho, pero digamos que, claro, uno intenta mostrar lo que hace, y eso es bueno, porque lo importante no es figurar, sino lo importante es tener la oportunidad de enseñarle a los demás de lo que se hizo, ¿cierto?
Yo no sé qué más decirles. Porque cualquiera de esas cosas nos sobrepasó. Seguramente Mónica tiene también otro montón de cosas que contar. Para poderlo documentar, lo único que hicimos fue fuerza, porque tampoco había tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces eso después empezábamos a reconstruir, intentábamos hacer, al final tuvimos una persona que nos ayudó a llenar bases de datos, después revisando historias, y bueno, ahí lo fuimos haciendo, ¿cierto? Porque tampoco teníamos tiempo. Al comienzo de la pandemia estábamos disque vacíos, y vacíos éramos corriendo contra el tiempo para poder tener todo medianamente listo, y después que empezamos a tener pacientes era para tratar de mantener lo que teníamos, porque no había tiempo. Yo tenía reuniones desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y cancelando reuniones para ver pacientes, Mónica igual, todo el grupo de enfermeras, que yo se lo he dicho a todo el mundo, este programa no funciona por mí ni por mis compañeros, este programa funciona por las enfermeras. Yo soy el accidente, ellas al final son las que hacen todo, ¿cierto? Entonces eso fue como mordiendo tiempo, y todos terminamos con un montón de problemas de índole personal, más locos de lo que estábamos antes, y eso es la realidad de lo que pasó, ¿cierto? Entonces después dicen, no, qué orgullo, y no, ¿cuál orgullo? Hombre, no, pero venga, enseñemos y mostremos, ¿cierto? Pero acá se destacan varias cosas que es importante como dejarlas claras para la audiencia, y es que las instituciones de salud siempre están enfrentadas a un montón de retos y de desafíos. Obviamente la pandemia, pues yo creo que puso la vara demasiado alta, pero se ve que como todos lograron desde su rol superar esas exigencias, como dice el doctor, haciendo a veces cosas que en otra época no hubiéramos pensado que íbamos a hacer, sobrepasando muchas de nuestras propias limitaciones, pero logrando cumplir como ese propósito que es finalmente salvar vidas y que es finalmente brindar servicios de salud con calidad para los usuarios. La importancia de la articulación. De hecho, uno de los puntos por los cuales deben dar cuenta las instituciones cuando se postulan al top bench es el relacionamiento, no solamente interno, sino interinstitucional. Y aunque hubiera sido con todos estos, digamos, tropezones que sean propios de vivir una emergencia sanitaria a nivel mundial, pues se logra articular con otras instituciones, es decir, se logran unir esfuerzos y se logran unir experiencia, conocimiento y voluntad. Y esto es lo que es importante resaltar, y lo que dice el doctor es enseñar, es inspirar a otros a hacerlo, y sobre todo a notar aquellas fortalezas que se han ido construyendo. Es que llevan muchos años estudiando, relacionándose, referenciándose con otras instituciones, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, en otros países, y todo esto hace parte de la construcción de una experiencia. Empezamos con la referenciación, con esa voluntad de hacerlo, con esa articulación del talento humano, de otras instituciones, que es lo que hace que esas experiencias sean exitosas y sobre todo perduren en el tiempo, porque si bien, digamos, el tema de la pandemia ha menguado, ya estamos como al otro lado y damos como que el parte de victoria, pero esta experiencia sigue porque se fortaleció a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, de las carreras. Entonces es como lo que se quiere resaltar. Pero yo diría algo más, Catalina, y es que siempre hemos sido una institución de puertas abiertas para el conocimiento de otras instituciones y de otras personas. Entonces, siempre desde el 2015 comenzamos a hacer enlaces con personas tan importantes y tan destacadas en la terapia como el doctor Leonardo Salazar en Bucaramanga, y hemos invitado a nuestra institución a Rodrigo Díaz de Chile, a René Gómez de México, o sea, personas que son referentes en la terapia, seres humanos completamente bondadosos y abiertos a donarse en conocimiento y en humanidad y en todo
para que las experiencias que ellos tuvieron antes y de las que aprendieron pues nos sirvan a nosotros también, a estas instituciones, que si bien nuestra terapia ya lleva 10 años, pues todos los días hay que aprender, porque todos los días hay exigencias de los pacientes o de las tecnologías nuevas que aparecen. Entonces yo creo que esa mentalidad de puerta abierta de la institución creo que fue muy importante en estos resultados de la pandemia. Catalina, tú hablabas de relacionamiento, ¿cierto? No sé si ya sea el momento. Mire, el relacionamiento es a nivel de personas y a nivel de instituciones, ¿cierto? Aquí estamos Mónica y yo, que de entrada les digo, pues llevamos trabajando acá muchos años. Mónica es mayor que yo, lo aclaro. Digamos que Mónica y yo tenemos una relación de amor y odio donde prime el odio sobre el amor, ¿cierto? Correcto. Entonces todos los días yo la quiero matar y ella me quiere matar a mí. Mire, el relacionamiento comienza primero nosotros, ¿cierto? Cuando expresamos en algún momento la voluntad de hacer ECMO, que yo tengo el recuerdo de la primera vez que hablamos de tener ECMO en el año 2007. Mire lo que estamos hablando con el doctor Jorge Zapata. Recuerdo que hablé con el doctor Jorge Zapata en el año 2007. Estaba yo apenas terminando en la mitad de mi programa de formación en cuidado intensivo. Y uno no se imaginaba que para poder hacer ECMO, en realidad lo que se necesitaba era trabajo en equipo, ¿cierto? Y después arrancamos con ECMO y empiezan a tener un montón de egos y cosas, y se da cuenta que es lo peor que le puede pasar, ¿cierto? Y termina entendiendo que definitivamente es el trabajo en equipo, y empieza con un trabajo en equipo a nivel institucional, y después se da cuenta que necesita un trabajo en equipo más grande. Entonces yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Bucaramanga fue en el año 2012. Yo he ido 4 veces a Bucaramanga. Y después de que estuvimos con Bucaramanga, nos dimos cuenta que ellos tenían mucho para enseñarnos, pero que el trabajo en equipo iba mucho más allá. Y entonces nos acercamos a Rodrigo Díaz en Chile. Y después de que nos acercamos a Chile, nos dimos cuenta que teníamos que ir más allá. Y recuerdo que en algún momento quienes nos ayudaron fue Pittsburgh y Dallas, ¿cierto? Y después de llegar a Pittsburgh y Dallas hemos tenido la oportunidad de compartir con gente de Argentina, con gente de Brasil, con personas de Perú, con personas de París, y entonces terminamos siendo un montón de desadaptados sociales que vivimos en función del ECMO, ¿cierto? Y termina siendo un trabajo en equipo mucho más grande. Vea, nadie se imagina en la mitad de la pandemia yo escribirle, por ejemplo, a Cristian Bermúdez, que está en Pensilvania, a otro que está en Duke, a Rodrigo en Chile, y ellos contestarme en el mismo mare magnum que nosotros estamos, diciéndonos, mire, nosotros nos pasa lo mismo y lo que hemos hecho es esto. ¿Por qué lo hicieron? Al final no tenemos ni idea, ¿cierto? Pero entonces, en el fondo, todo el relacionamiento es trabajo en equipo. Al final todo se resume, al final todos somos iguales. Yo paso y dirijo un plan. Si yo dirijo un plan y mi equipo no lo ejecuta, las cosas van mal. Si las enfermeras, que son mis ojos, no suben la información como es, que ya les dije, ellas hacen todo, solo que a mí es al que me llaman aquí a dar la cara, entonces las cosas para mí van mal. Yo creo que al final ese relacionamiento se llama trabajo en equipo. Y hoy, por ejemplo, después de pandemia, la semana pasada me reuní con la Dirección Local de Salud de Antioquia. Tenemos problemas otra vez con las ambulancias. Me dicen, listo, echemos para adelante. Y tiene que ser trabajo en equipo, ¿cierto? Tiene que ser trabajo en equipo. Hoy estamos en algún intento en acercarnos al gobierno nacional, digamos, para darle un ámbito nacional a esto que se llama ECMO, por los costos y por los desenlaces y por todo lo demás, y al final es trabajo en equipo, ¿cierto? Trabajo en equipo y trabajo en equipo. Y dejar los egos y entender que cada quien tiene un pedacito, que no hay nadie más importante, no hay nadie menos importante, es trabajo en equipo. Y de ahí la importancia de la articulación, porque es que se articulan diferentes instancias,
como bien lo decía el doctor, no solamente institucionalmente, porque ustedes como equipo deben estar perfectamente articulados, aunque a veces sea difícil el relacionamiento, pero hace parte de la vida misma, pero también entender que podemos enseñar, que podemos aprender, o sea, es esa declaración de la voluntad de crecer de la mano de otros y de crecer en pos de ese propósito de cuidar la vida, que es lo que ustedes han sabido hacer con esta experiencia de la terapia ECMO, y que es lo que queremos resaltar, no solamente con el podcast, sino con todas las acciones de referenciación que tiene el Top Bench. Bueno, ya me han hablado que han tenido retos importantes durante la pandemia para la implementación de esta experiencia, pero podemos detallar como los principales retos que ustedes enfrentaron y que tuvieron que solucionar para que esta experiencia se fortaleciera y fuera pues finalmente una práctica exitosa en tiempos de COVID. Venga, yo comienzo y le doy la palabra a Mónica, porque creo que Mónica tiene más que aportar que yo, ¿cierto? Uno no puede hablar solamente de COVID, ¿cierto? Mire, uno empieza a entender la terapia o el soporte en ECMO, porque no es una terapia, es un soporte. Uno no hace nada, ¿cierto?, sino darle tiempo a un órgano o que se recupere, o si no se puede recuperar y esa persona es susceptible de llevarlo a un trasplante, ¿cierto? Y también algunos pacientes fallecen sin duda, y digamos que ahí nuestro papel como personas no es, digamos, curar, sino acompañar en algún proceso de enfermedad, ¿cierto? Pero haga de cuenta, yo no sé, Catalina, si tú tienes hijos, haga de cuenta cuando uno tiene un hijo, ¿cierto? Y en esto recuerdo yo a Ana María, que es la mamá de mi hija, y a mi hija, que se llama Amalia, y uno está ahí y uno se sienta a cuidar un hijo, ¿cierto? Y esas personas que están alrededor empieza a cuidar un hijo. Entonces, todo parte de todo lo que está alrededor de eso. Y cuando uno tiene un ECMO, necesita primero un loco con otro montón de locos que se dedican solamente a ver esa terapia y esas personas que acceden al soporte como un hijo, ¿cierto? Y uno empieza a tener todo, empieza a tener 2 o 3 personas que dicen vamos a hacer esto, una institución que se enloquece con uno y lo apoya, y un montón de personas que se le van llevando, y ahí están los amigos, porque hay amigos al interior, los compañeros. Al final esos son los digamos, las cosas que uno necesita para implementarla, ¿cierto? Uno primero lo implementa. En pandemia, la primera recomendación es no implementen ECMO en pandemia. COVID era una patología supremamente difícil. Cosas que yo no había visto en los 20 y pico de años que llevo de médico, porque influenza vimos un montón y otras cosas vimos un montón, pero COVID, con todo lo que tenía de nuevo, y encima de eso con tanta gente enferma, decimos, no implementen ECMO en pandemia. Mucha gente lo implementó y tuvo estrategias exitosas donde se implementaron, ¿cierto? Donde lo implementaron que no lo había, pero usualmente donde se implementó era donde no habían instituciones que fueran capaces de asumir la terapia, porque para ellos fue un reto mayor. Aquí casi que lo importante era que ellos pudieran soportar pacientes con lo que mejor sabían hacer, y que nosotros pudiéramos soportar pacientes con lo que mejor sabíamos hacer, y empezar a trabajar juntos, que también se hizo. ECMO no lo rige, sino que todos, digamos que le reportamos nuestras cosas a una institución que se llama ELSO. ELSO, digamos, es el que congrega todos los números o todos los pacientes o la mayor cantidad de pacientes que se han soportado en ECMO a nivel mundial. Y ELSO decía, no implementen ECMO en pandemia, porque empezar a implementar cuando usted está sobrepasado de otras cosas no es lo que veíamos como adecuado. Pero ¿qué permitió? Que nosotros lo hiciéramos, creciéramos, y que otros grupos se enamoraran de hacerlo y también comenzaran, y que tuviéramos la oportunidad también de enseñarle a otros a hacerlo, ¿cierto? Yo creo que eso son lo que nos pasó en la implementación, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que uno agradece, así como agradece muchas cosas con los hijos, ¿cierto?
Yo veo este programa prácticamente como un pedacito de lo que nosotros somos y en lo cual acompañamos, así como son los trasplantes de corazón, los trasplantes de pulmón, muchos de los pacientes de cirugía cardíaca que infortunadamente a veces por fines regulatorios no los podemos seguir, pero en eso de la implementación, digamos que Mónica tiene muchas cosas más que decirte, porque si bien yo estaba ahí, yo me termino inmerso en la parte asistencial, Mónica a veces ve un poquitico más allá y ha sido, digamos, la líder en muchas de las implementaciones junto con el departamento de enfermería, que también nos ha enseñado mucho. Yo diría que los retos para los profesionales, para todos fue un choque, ¿cierto? Porque era algo nuevo a lo que nos enfrentábamos y con los miedos que eso implica, con hacer las cosas por primera vez, ¿cierto? Y hacerlo bien, porque generalmente la primera vez no lo vamos a hacer tan bien. Para los profesionales, especialmente del área de enfermería, especialistas en la terapia, el reto no solamente entrenarse en un tiempo tan corto, sino desarrollar habilidades, porque teníamos complicaciones mecánicas, trombosis básicamente, pero era por el mismo curso de la enfermedad. Entonces teníamos que hacer cambios del circuito en un tiempo corto y teníamos que aprender a hacerlos todos los que estaban ahí o los que estaban 24/7 con la terapia. Entonces era un reto en las habilidades y en las destrezas para cada uno de esos profesionales, para cada uno de los ecmólogos, y yo sé que a nivel personal les exigió mucho a ellos, ¿cierto? Adecuar el circuito con lo que teníamos, porque teníamos 10 pacientes conectados, entonces bueno, no teníamos un dispositivo y teníamos que saber cómo reemplazarlo y rápidamente, porque el paciente no se podía quedar sin él. Entonces teníamos que decir, bueno, ¿cómo vamos a adecuar este circuito con lo que tenemos, no con lo que estábamos acostumbrados? Porque cuando tienes 2 pacientes o 3 conectados a la terapia, lo que sobran son insumos, lo que sobran son dispositivos, pero cuando tenemos 10 y no con una conexión de 10 días, de 15 días, sino que el paciente que tuvimos conectado más días a la terapia de ECMO por COVID-19 duró 188 días conectado, entonces tuvimos que implementar estrategias o ser muy creativos y entre comillas para poder suplir como esos insumos. El servicio de farmacia también, o sea, antes teníamos un proveedor, en pandemia teníamos que buscar miles de proveedores para que nos ayudaran, porque había desabastecimiento de cánulas, de tuberías, de oxigenadores, de bombas centrífugas. Todos esos son elementos que conforman la terapia, que hacen un bloque, una unidad en esa terapia, pero cada uno se adquiere de manera independiente, entonces también fue un reto ahí importante, aparte de las jornadas, porque no era un día de trabajar de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, así fueron pasando los meses, casi que nos acostumbramos y ya uno dice, un ECMO móvil en el mes, ya uno se siente como raro, porque en el día conectábamos 2 pacientes incluso. Hasta 4 llegamos a conectar. En la terapia, ¿cierto? Entonces, realmente a nivel personal y a nivel institucional fue un cambio grande que tuvimos. Podríamos decir entonces que uno de los principales retos a los que ustedes se enfrentaron fue vencer las limitaciones, no solamente propias de la pandemia, tipo limitaciones técnicas, de insumos, sino también esas limitaciones personales, del cansancio, del desconocimiento, del tener que adquirir o tener una curva de aprendizaje muchísimo más rápida de la que normalmente estábamos acostumbrados, y ustedes lo lograron hacer. Y entonces vamos ahora para ir cerrando esos aprendizajes que a ustedes les dejó la implementación de esta experiencia y además la postulación de la experiencia, porque decía el doctor casi que nos metieron a presentarnos a la experiencia de una manera jocosa, pero fue un poquito como el sentir, claro, estamos en una pandemia y quieren que nos presentemos a una experiencia, pero yo creo que si la doctora los postuló es porque había un insumo importante. Entonces, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que ustedes destacan como en este proceso? Voy a empezar diciéndole unas palabras que le digo usualmente a mis estudiantes y que se lo digo de manera rutinaria a mi hija. Lo primero que uno tiene que hacer para aprender es desaprender. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno llega a hacer algo y a uno le dicen,
esto siempre se ha hecho así y cuando uno se enfrenta a esto se da cuenta que ya no lo pudo hacer así, ¿cierto? Entonces lo primero que uno tiene que hacer para poder aprender es desaprender. Yo que le digo que nosotros aprendimos. Primero, yo les tengo que hablar a título personal. La pandemia lo vuelve a uno a la vez más duro como persona, pero más sensible como persona, ¿cierto? Porque nosotros estuvimos desbordados de pacientes, al igual que pasó en el resto del mundo. Y normalmente no pudimos hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlos, así que nos tocó innovar no solo en ECMO, sino en absolutamente todo. ¿Qué aprendí? Para mí, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tuvimos durante ECMO? A que siempre se puede y, como lo dije ahorita, hay que trabajar en equipo. Hoy tenemos, por ejemplo, mire cómo es la vida. Claro, el paciente que nosotros tuvimos más tiempo montado en ECMO por COVID fue el paciente que dijo Mónica ahora, que fueron 180 y pico de días, pero hoy tenemos un paciente acá de COVID-19 que ya lleva prácticamente 9 meses conectado en ECMO a la espera de trasplante, ¿cierto? Eso también nos permitió aprender qué hacer con un ECMO y nos permitió aprender mucho de qué pasaba después del ECMO. Voy a hablar de algo que a mí me gusta más que hablar de ECMO, y es que nosotros como clínica tenemos un servicio que se llama síndrome postcuidado intensivo y servicio post-ECMO. Nosotros le hacemos seguimiento ambulatorio, ojalá al 100, pero por lo menos al 95% de los pacientes que estuvieron en UCI y cumplen algunas condiciones y que estuvieron en ECMO, y en eso está incluido los pacientes con COVID-19. Entonces aprendimos, al igual que el mundo salió adelante de la pandemia, aprendimos que los pacientes también salen adelante y que después de todo lo que pasó también se recuperan. Se recuperan desde el punto de vista físico, se recuperan desde el punto de vista emocional y que recuperan su vida. Hablando ya, digamos, de la participación en este galardón, en el cual yo les agradezco mucho pues por habernos permitido, digamos, contar lo que nosotros fuimos y que los demás vean que es posible. Aprendimos primero que hay que mostrar con humildad lo que uno hace, ¿cierto? No con las ganas de decir, mire, nosotros somos los mejores y tenemos que ser nosotros, sino con la humildad de que eventualmente somos capaces de ayudar, que somos capaces de enseñar, que no queremos ser egoístas con el conocimiento, que lo mejor que le puede pasar a un grupo que quiere comenzar a ECMO es que otro lo cobije y le enseñe, porque eso hace que también en otros sitios a los pacientes les vaya bien, ¿cierto? A no ser egoístas y a entender que este país es capaz de hacer cosas grandes que no debemos destruir sino construir. Nosotros pudimos haber destruido el programa de ECMO y a pesar de que tuvimos dificultades a nivel interno para crecerlo, al final logramos superar las dificultades y lo crecimos, y que hoy tenemos un programa más grande y que hoy somos capaces de ofrecerle cosas a los pacientes que nos hubiéramos tardado 10, 15 o 20 años o quizá el resto de la vida para podérselos ofrecer. Para mí ese es el gran aprendizaje. Yo lo resumiría en 3 palabras: todo es valioso. Fue valioso el trabajo del enfermero, fue valioso el trabajo del personal de las ambulancias, porque eran pacientes de más de 100 kilos, 120 kilos, más todo el equipo con el que viajábamos. 149 nos tocó cargar en el transporte aéreo. Era valioso el oxigenador porque no estaba, era valioso la persona que nos vestía y nos ponía los trajes en las instituciones.
y que nos retiraba ese traje también para que nosotros no nos contagiáramos y para que estuviéramos todo el tiempo seguros. Y todo es valioso y todo fue valioso y todo será valioso y en ese sentido lo que decía el doctor Uribe, ya no es que él es el doctor, él es el especialista, ya todos somos uno y yo creo que allá es donde hay que llegar. Nosotros en el primer ECMO aéreo para COVID lo hicimos el 24 de agosto del 2020 y yo me acuerdo que nos tocó con el doctor Uribe, éramos 5 y nosotros dijimos, los 5 cada uno tiene una función en el equipo y la teníamos muy clara. A las 6 de la mañana madrugamos, nos fuimos a Lolaya, cuando llegamos nos dijeron, no, la tripulación es de 4, entonces eso implicaba reasignar los roles. Entonces ahí fue donde yo decía, es que cada uno de los que está acá es valiosísimo y el que se quedó también, pero es que la función de cada uno hace que esto sea posible y que sea de manera exitosa. Hemos hecho muchísimos traslados y en pandemia hicimos muchos ECMOs móviles y afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna complicación mecánica. Creo que a nivel del traslado y de la tarea como tal la hemos hecho como se debe y es por eso, porque es que todo cuenta. Mire, yo le cuento una historia con eso que dice Mónica, a uno se le olvidan las cosas. En el segundo traslado, y es cierto, nosotros en ECMO móvil, tanto a nivel local o terrestre como a nivel aéreo, no hemos tenido ningún accidente ni ninguna fatalidad, ¿cierto? Ninguna. Y hemos hecho un montón. Esa primera vez se quedó alguien que hoy ya no trabaja con nosotros, ¿cierto? Está trabajando en otra parte, se fue a estudiar y ahora está trabajando en otra parte. Pero mire, como le decían a uno, el segundo ECMO móvil aéreo, llegamos al aeropuerto, no importa la ciudad, y yo siempre cargaba una maletica donde metía unos boxers, una camiseta, un desodorante, porque uno dice, ¿yo qué voy a saber cuando nos toca quedarnos acá? Y metí los circuitos del ventilador en ese maletín. Cuando llegamos al hospital me dice la instrumentadora, me dice, doctor, ¿y los circuitos del ventilador? Y están ahí. Me dijo, no, usted los tenía en la maleta. ¿Y dónde está la maleta? En el avión. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces nos tocó pagarle un taxi para que fuera al aeropuerto, el taxi más caro de mi existencia, 150.000 pesos por un taxi en plena pandemia para que me trajera 2 mangueras. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué hacemos? Entonces volvimos y organizamos las listas de verificación. Yo llegué aquí a echar cantaleta rabiando, no es nada exótico que yo eche cantaleta y que esté bravo. Entonces a volver a ajustar los paquetes para que eso no nos pasara, y son esa cantidad de cosas que le empiezan a ocurrir a uno, y anécdotas, hay un montón. Aquí nos podríamos sentar a hablar tardes enteras de anécdotas. Y eso es lo que al final uno aprende, ¿cierto? Cosas pequeñas, cosas grandes, la cantaleta que me echa Mónica, el otro durmiendo en el avión, en fin, toda esa cantidad de cosas hace que uno vaya creciendo y que la clínica vaya creciendo, ¿cierto? Porque al final esto no es mío, ni es de Mónica, ni es de la clínica, esto es de las personas. Qué bonito, y lo que ustedes dicen es aprender de las personas, porque cuando nos abrimos a la oportunidad de aprendizaje, pues entendemos que somos en constante formación, y eso es lo que permite que además otras instituciones se inspiren, porque vemos las experiencias como experiencias exitosas, pero que no son perfectas per se, sino que todos los días son sujeto de crecimiento, de transformación, y de lo simple se aprende, porque de hecho ahí hay una lista de verificación que se crea en pos de la seguridad, en pos del rendimiento, de la eficiencia del procedimiento. Entonces es permitirnos también esa mirada de aprendizaje, cambiar como esas gafas y ese observador a ser más centrados, como más podemos aprender todos los días. Bueno, muchísimas gracias al doctor Uribe, a la jefe Mónica, a la doctora Mónica, auditora de la institución, que nos han compartido esta experiencia, que es una experiencia que toca las fibras, porque es una experiencia reciente, que yo creo que el tema de COVID, la pandemia, a todos nos tocó en mayor o menor medida, pero que yo creo que todos vivimos esta pandemia
y que gracias a las instituciones de salud hemos logrado dar ese paso al frente y salir victoriosos, y gracias a ustedes, no solamente por la experiencia como tal, por el esfuerzo que hacen humano, institucional, técnico para poder salir avantes, sino también por la generosidad de compartir con nosotros, con nuestra audiencia, esta experiencia que, como lo ha relatado el doctor, ha sido una experiencia de muchísimos altibajos, de muchísimas dificultades, de retos, pero también de grandes aprendizajes y grandes victorias o grandes ganancias que hoy podemos celebrar. Y que el galardón pues ha sido como una de esas maneras de decir lo hicimos bien y lo vamos a seguir haciendo bien. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Momentos Club Bench, el podcast de las experiencias exitosas en salud. Recuerden escucharnos en todas las plataformas de audio, de podcast, y vamos a dejar toda la información de la fundación para quienes estén interesados en postularse a el Top Bench. Adicionalmente, queremos conocer sus comentarios, queremos saber cómo les han parecido estos episodios y qué otros temas quisieran ustedes tener, o qué otras experiencias quisieran ustedes tener en nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en una próxima ocasión. Los interesados en participar en el Top Bench pueden solicitar orientación a la Fundación Guayacanes. Pueden hacerlo a través del correo topbench@fundacionguayacanes.org o pueden escribir al WhatsApp 304-449-7370. Igual abajo les vamos a dejar toda la información para que ustedes puedan acceder a esta oportunidad de postularse. Y gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en uno próximo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Momentos Club Bench, un podcast en el que las experiencias exitosas y las buenas prácticas en salud son las protagonistas. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas que han llevado a las instituciones de salud a lograr valiosas transformaciones que impactan de manera muy positiva la vida de sus colaboradores, usuarios, familiares y en general de toda la comunidad.